Señor Presidente, estimado Alberto Fernández, señoras y señores ministros, Excelencias, Monsieur le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et de la Caraïbe, cher Gaspar Estrada, queridos profesoras y profesores, queridos estudiantes, señoras y señores, queridos amigos, buenas tardes. Me alegro mucho de vuestra presencia esta tarde con nosotros y les deseo a todas y a todos la bienvenida en Sciences Po. Con vuestra permisión y para que cada uno de vosotros pueda entender sin dificultad lo que quiero decirles, creo que es mejor continuar a hablar en inglés. Que ustedes me disculpen. It is a great pleasure to welcome you all here today. And Mr. President, I would like to thank you very warmly and most sincerely for taking a few moments out of a very busy schedule during your visit to Paris to address our students and our guests and to discuss with us the political and social situation in Latin America, as well as the relationship between Argentina and Europe. I'm all the more delighted to welcome you to Sciences Po because I realize what an honor and a privilege it is for our institution to have been allotted a slot in the prestigious program of your visit to Europe, which included a meeting with Papa Francisco, talks with the heads of state and head of government of Italy, a meeting with the German Chancellor, meetings with the King and Prime Minister of Spain, and today, lunch with the President of France. We are extremely impressed to be seen in the company of such luminaries. And my message tonight is a very simple one. Welcome to Sciences Po, Mr. President. Welcome to Sciences Po, Argentina. Over the past few years, and largely through the connections built over time by the Observatoire politique de l'Amérique latine et de la Caraïbe de Sciences Po, it is fair to say that our university has developed a very special relationship with Latin America. In the course of the last 6 years, we have received here at Sciences Po Colombian presidents Ernesto Samper and Iván Duque, Costa Rican presidents Laura Chinchilla and Carlos Alvarado, Brazilian President Dilma Rousseff, who came in the footsteps of her predecessor Lula, who was awarded an honorary degree here, Ecuadorian President Rafael Correa, as well as the Ecuadorian President of the UN General Assembly, Maria Fernanda Espinosa, and just a few days ago, Davi Kopenawa and Almir Narayamoga, two leaders and spokespersons for the indigenous peoples of the Brazilian Amazon. But this is the first time when we have the pleasure of opening our doors to the president of the Argentine nation, so that this day has particular significance and importance for us all. And I would like to take this opportunity to extend a special greeting to some of your compatriots, Mr. President, the Argentinian students at Sciences Po. There are quite a few in the audience tonight. Maybe they could let us hear them. Argentinian students, where are you? You have to be a little more vocal. Where are you? There they are. Some of those students, Mr. President, have traveled quite a distance because they came from our undergraduate campus in Poitiers. They took a special transportation to be with us today. And of course, I would like to wish them as well a very warm welcome to Paris today. In addition to those studying on the Poitiers campus, some 30 Argentinian students are studying each year at our university in a degree program, and we receive 50 or more exchange students from Argentina thanks to the very close connections built with some 7 partner universities in Argentina located in Buenos Aires, Victoria, and Cordoba. Mr. President, as everyone here knows, you are a lawyer and professor of criminal law at the University of Buenos Aires. You were elected in the first round of the latest Argentine presidential elections, and you were sworn in as president of Argentina on the 10th of December last year, becoming the new occupant of the Casa Rosada. 3 days later, you were back at the University of Buenos Aires to supervise an exam in your class on the general theory of crime.
and you have announced your intention to continue teaching despite the demands of the highest office. This commitment to higher education, to passing on knowledge, and to training the next generations is, of course, one which we find particularly remarkable here at Sciences Po, and which we encourage you to uphold. Mr. President, whether we think of the economic and social crisis which your country is undergoing, of poverty, of public debt, of unemployment, or inflation, the challenges which you must meet in the service of your country are numerous, they are daunting, they are particularly complex. As soon as you took office, you decided to launch a plan to combat hunger for the most destitute, while at the same time introducing an important tax reform and increasing the minimum wage. You have also let it be known that you wanted to decriminalize abortion. These are some These are some of the topics which you have decided to address this evening, as well as your desire to strengthen and deepen relations between Argentina and Europe, and as far as your visit to Paris today is concerned, between Argentina and France. And as you can tell, this program has whet the curiosity of a great many guests this evening, a great many students as well, who I am sure are very impatient to hear you speak. So thank you once again, Mr. President, for being with us today. Thank you to Opalc and to Gaspar Estrada and to the staff of Sciences Po and of the Argentine Embassy in Paris who have enthusiastically got behind this event. Thanks also to the team and to the students of our Poitiers campus. Thanks to our School of International Affairs, to our brand new chair on sovereign debt who have also very strongly supported the organization of this event. And before I hand over this microphone to President Fernandez, I would like to beg you to allow me one final word. One final word on the terrible situation endured by two of our colleagues and friends, Fariba Adelha and Roland Marchal, researchers at Sciences Po, whose faces you may have seen on a banner on the front of the building which you walked in to get into this auditorium. Fariba and Roland have been scandalously imprisoned without cause in Iran for nearly 8 months. Dedicating today's event to them is a way of emphasizing that they are constantly present in our hearts and in our minds, and that we can know no respite until they regain their freedom. Señor Presidente, una vez más, mil gracias por haber decidido de acabar vuestro primer viaje en Europa con una visita en Sciences Po. Estamos muy orgullosos que usted esté aquí con nosotros esta tarde. Le deseo una buena conferencia a todas y a todos. Buen suave. Bueno, lindo estar acá. Gracias a todos y a todas por acompañarme. Le decía al rector que su español es muy bueno. Su español es muy bueno. Debería soltarse más. No quiera saber cómo me iría a mí si se me ocurriera dar la conferencia en inglés o en francés. Así que debería soltarse más. Y bueno, la verdad, feliz de estar en Francia, feliz de estar en París, feliz de estar con ustedes. Hace más de 30 años enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Dediqué mi vida académica al Derecho Penal, al estudio de la teoría del delito y de la pena. Y cada vez que vengo a dar estas charlas, conferencias, pónganle el título que quieran, empieza una contradicción en mí. Entre como, ¿qué debo hablar? ¿Debo hablar como profesor? ¿Debo hablar como presidente? ¿Debo hablar como abogado? ¿Debo hablar como político? Pero estoy en una universidad. Y las universidades son lugares de debate. Son lugares para abrir las cabezas. Solamente para eso. Así que le voy a pedir a todos permisos para que me dejen ser libre para hablar.
y que entiendan qué es lo que creo, que no necesariamente lo que digo es la verdad, pero que sí quiero sembrar un montón de dudas para que ustedes piensen, a ver si están en lo correcto o no. Y voy a hacer esto a riesgo de ser políticamente incorrecto. Tal vez la condición de presidente me requeriría ser más cauto. Pero no se puede ser cauto en una universidad. En las universidades las cabezas se abren y se piensa. Así que los invito a que pensemos un poco juntos sobre lo que nos pasa en este tiempo de la historia que nos toca vivir. He tenido la oportunidad de hablar con el Santo Padre. Con él nos entendemos muchos. Somos argentinos. Vivió ese país tantos años como yo, más, porque es más grande que yo el Papa. Y la charla con él siempre es muy simple, siempre es muy fácil, porque venimos del mismo mundo. Hablé con el primer ministro Conti en Italia, con el presidente de Italia, con la canciller Merkel, con mi amigo Pedro Sánchez, con el rey Felipe, a quien conozco hace muchos años, me cuesta llamarlo rey, todavía me sale la palabra príncipe cuando hablo de él, y con el presidente Macron hoy. Y a todos están muy preocupados por lo que pasa en América Latina, y hacen muy bien en preocuparse, porque deberíamos pensar un minuto lo que nos pasa como continente. ¿Cuántos latinoamericanos hay aquí? Muchos. Veo que los argentinos acá somos menos. Miren, van a entender de lo que hablo. Todos nosotros venimos de un continente que tiene peculiaridades. Es un continente que, si se lo mira en abstracto, es un continente formidable. Es un continente con petróleo, es un continente con gas, es un continente con oro y con plata, es un continente con cobre, es un continente con litio, es un continente con extensas llanuras donde se produce la mejor agricultura y la mejor ganadería. Hoy me enteré que es el continente que produce la mejor lana del mundo. Me lo contó un francés, no es que me he vuelto otra vez soberbiamente argentino. Es un continente bañado por mares, por océanos, por el Pacífico, por el Atlántico, con unos recursos pesqueros increíbles. En esas plataformas continentales el petróleo surge. ¿Por qué en este continente tan rico es el continente que tiene el pulmón del mundo en la Amazonia? ¿Por qué en este continente tan rico se sufre tanto? Hay una sola respuesta: desigualdad. El problema de América Latina es la desigualdad. La brecha que separa a los ricos de los pobres. La concentración del ingreso en unos muy pocos y la distribución de la pobreza en millones. Y ahí es donde debemos reparar un instante. Un instante. Porque no parece ser justo. No parece ser justo vivir en semejante tierra y tener que padecer tanta pobreza y tanta desigualdad. Y esto no es un problema de ideologías, ¿eh? No es un problema de si somos más socialistas o más liberales. Es un problema ético que tenemos como sociedad. ¿Hasta dónde nosotros podemos seguir conviviendo con semejante desequilibrio? ¿Hasta dónde? Esa yo creo que es la gran disyuntiva que tiene América Latina. Y es un poco lo que le está pasando en estos días. Yo quiero mucho a mi continente. Soy un argentino, pero que ama América Latina, que la quiere ver unida, que la quiere ver progresar, que le duele mucho todo lo que le pasa. Le duele la desigualdad, le duele las faltas de libertades allí donde faltan, le duele. Y quisiera una América Latina muy integrada, creciendo juntos. Y una América Latina integrada con lógicas de mayor igualdad social. Durante todos estos años, cada vez que me invitaban
como me invitaron ustedes a hablar de América Latina, solían hablarme de un milagro. Era el milagro chileno. Y les quiero aclarar que tengo muchos amigos chilenos y que tengo muchos amigos de la Concertación chilena y que muchos de esos chilenos se educaron en Francia, en Alemania, en Europa, cuando Pinochet los perseguía y se vinieron a exiliar a estas tierras. Y la realidad es que me hablaban del milagro chileno y yo los miraba con cara de ¿qué me estarán hablando estos tipos? Porque claro, en verdad el milagro chileno era que en un continente con mucha inestabilidad económica y con muchas caídas de la economía, Chile crecía. Chile crecía. Lo que nadie reparaba era que Chile fue durante décadas el país más desigual de América Latina. Y que hoy debe ser el segundo o el tercero país más desigual de América Latina. Entonces, cada vez que me hablaban del milagro chileno, ¿saben lo que yo decía? Miren, el milagro chileno es que los chilenos no reaccionen, que los chilenos no adviertan lo que les está pasando. Pero hay un día donde se dan cuenta, porque Lincoln dijo algo que tuvo mucha razón. Aquella frase que decía, se les puede mentir a algunos todo el tiempo, se le puede mentir a todos algún tiempo. Lo que no se puede es mentirle a todos todo el tiempo, porque un día te descubren. Y un día se dieron cuenta los chilenos, se dieron cuenta. Y reaccionaron como reaccionaron. Obviamente hay que preservar la institucionalidad en Chile, yo he hablado con el presidente Piñera, nada de esto justifica el alzamiento contra la democracia, pero sí es un llamado de alerta de lo que pasó en Chile. Y lo que pasó en Chile no es distinto a lo que pasó en Ecuador o lo que pasó en Colombia. No es distinto. No es distinto. Miren, el gran debate que América Latina hoy tiene es cómo encarar el futuro para darle mayor igualdad a sus sociedades. Ese es el gran debate. Ese es el gran desafío. Dar igualdades quiere decir, antes que nada, rescatar de la pobreza a los que han caído en el pozo de la pobreza. Porque ninguna sociedad puede sentirse digna sabiendo que parte de la sociedad padece la pobreza. Y la pobreza es un problema en América Latina. Yo vengo de un país donde el 40% de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza. Y mi primera obsesión es sacar de la pobreza a los que cayeron en la pobreza y darle alimento a los que padecen hambre. Porque además, ustedes saben que los argentinos somos jactanciosos, ¿no? Por momentos insoportables, yo lo admito. Y tenemos muchos récords, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la avenida más larga del mundo, la avenida más ancha del mundo, tenemos el río más ancho del mundo. Me enteré hoy que tenemos la mejor lana del mundo. Tenemos al mejor jugador del mundo, que se llama Messi. Tuvimos al mejor jugador del mundo, que se llamó Maradona. Tenemos un papa, pero tenemos un 40% de pobres. Nada de eso sirve para calmar la vergüenza y el dolor como sociedad de la pobreza. Nada. Yo llegué al gobierno y esa fue mi principal preocupación. A ver, trabajemos para que dejen de pasar hambre, los que hoy están pasando hambre. Porque en realidad, entre las cosas que decimos los argentinos, es que somos capaces de producir alimentos para 400 millones de personas. Y no podemos alimentar a 15. Algo no está bien en Argentina. Y algo está en Argentina tan mal como está en toda América Latina. Argentina, a su vez, tiene otros problemas. Que todo esto ocurre en el mismo momento en que estamos asediados por una deuda cuantiosa, que ha sido tomada irresponsablemente en muy poco tiempo.
Y el problema no es que se tomó mucha deuda en muy poco tiempo. El problema es que además se comprometieron a pagarla muy rápido. Y esa es una ecuación imposible. Venimos de años de recesión económica, venimos de más de 2 años consecutivos de caída del consumo, venimos de una balanza comercial deficitaria, porque es más lo que durante todos estos años fue más lo que se importó que lo que se exportó, pero nos obligamos a pagar rápidamente esa deuda. Y entonces tenemos que andar recorriendo el mundo, como hice ahora yo, empezando por Europa, explicándole a los líderes lo que objetivamente nos pasa. Y que a veces, en nombre de la libertad de los mercados, en nombre de la apertura económica, se condena a los pueblos a lo que están condenados hoy mi pueblo, la Argentina. Y hay que entender, porque el capitalismo lo que necesita esencialmente es de gente que se desarrolle y consuma. Esencialmente. Y si eso no existe, el capitalismo se pone en crisis. Y cuando el capitalismo deja de invertir para generar empleo, producir, dar trabajo, permitir el desarrollo social, y a cambio de eso especula financieramente, el capitalismo fracasa, inexorablemente fracasa. Yo estoy seguro que los primeros liberales, los primeros cultores del capitalismo y del liberalismo, en su mejor idea, no habrán pensado en ninguna de estas cosas. Y estoy seguro que cuando el liberalismo cambió la idea de invertir con riesgo para producir y la cambió por invertir en mercados para ganar rápidamente plata, empezó a invertir cuando los bonos no funcionaban en commodities y hacer subir el precio de los commodities para especular y ganar dinero, no se dio cuenta cómo estaban destruyendo al mundo. No se dieron cuenta. O se dieron cuenta y no nos dimos cuenta nosotros, que ya estamos llegando un poco tarde. Pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Porque finalmente lo que hace falta es hablarnos con la verdad y ver qué empezamos a hacer para cambiar esta realidad. Cuando le hablaba a cada líder que les mencioné acá de Europa, me miraban con cara de asombro, no entendían de qué les estaba hablando. Y 2 de ellos me dijeron, después de hacer silencio, yo no entiendo. Yo estuve en Buenos Aires en el G20 hace menos de un año y no fue lo que me dijeron las autoridades argentinas. Miren, no hay ninguna forma de encarar la realidad que no sea asumiéndola. No hay ninguna forma de pedir ayuda que no sea diciendo la verdad. Porque finalmente la mentira siempre aparece y todo sucumbe. Y eso fue lo que nos pasó. Durante 4 años hubo un gobierno que en Argentina vendió una realidad que no existía. Y lo que todos los datos nos indicaban es que cada día estábamos peor. Y un día descubrimos lo mal que estamos, cuando ya era bastante tarde. Pero nunca es tarde porque podemos cambiar. Y acá estamos. ¿Por qué empezamos nosotros nuestras giras para contactar al mundo por Europa? Porque somos hijos de Europa, simplemente. No es poco, es mucho. Octavio Paz, un gran escritor mexicano, alguna vez dijo que Latinoamérica, los latinoamericanos bajaban de los barcos. Eso es bastante cierto para algunos países, no tanto para otros. Hay países donde el pueblo de sus comunidades autóctonas es muy fuerte y la presencia de los pueblos originarios es muy fuerte. Pero en un país como la Argentina es bastante cierto que los argentinos llegamos de los barcos. Barcos que traían polacos, que traían franceses, que traían españoles, que traían italianos, que traían alemanes, que traían portugueses. Y así construimos esto, que se llama la argentinidad. Hace muchos años doy clases en España, en Salamanca y en la Universidad Camilo José Cela, y tengo muchos alumnos europeos ahí. Y siempre digo medio en broma, solo en broma, mejor dicho, no medio en broma, solo en broma,
Ustedes saben que las dos mayores comunidades que tiene la Argentina es la comunidad española y la comunidad italiana. Y yo siempre digo, eso parece haber probado que la peor prueba genética, mezcla genética, es la de mezclar italianos con españoles, porque salen argentinos. Pero lo cierto es que con todo, bromas aparte, los argentinos tenemos una enorme capacidad de recuperarnos. Enorme capacidad de recuperarnos. Por momentos me asombro. Si ustedes miran nuestra historia reciente, yo en la campaña se lo recordaba a los argentinos, uno puede ver las veces que nos hemos caído y nos levantamos. Allá por los 70 tuvimos el primer gran proceso hiperinflacionario que destruyó a un gobierno peronista y facilitó la llegada de los dictadores allá en el 76. Y vivimos una enorme tragedia, la tragedia de un genocidio. Días atrás en Jerusalén se lo transmitía a Netanyahu, cuando le decía, miren, ustedes nunca deben olvidar el Holocausto y nosotros nunca debemos olvidar lo que nos pasó como país. Nosotros tuvimos nuestros centros clandestinos de detención, tenemos nuestros desaparecidos, tenemos nuestros torturados, tenemos nuestros muertos, tenemos nuestros exiliados. Esos mismos genocidas nos llevaron a una guerra que perdimos, donde murieron soldados de 18 años, en las Malvinas, que es una tierra que todavía reclamamos. Y pese a toda esa tragedia, un día recuperamos la democracia. Y Raúl Alfonsín nos devolvió la institucionalidad. No era peronista, merecía serlo, no era peronista. Era radical, un gran hombre. Un gran hombre. Y lo cierto es que con Alfonsín vivimos una primavera democrática que no terminó del todo bien, porque terminó también con un proceso hiperinflacionario enorme que lo obligó a dejar el gobierno 6 meses antes. Y entonces llegó el peronismo en una de sus variantes. Y en esta variante controló la inflación a través de la convertibilidad, pero la convertibilidad paraba la inflación y terminaba con el empleo. Porque lo que fue un plan antiinflacionario se convirtió en un plan económico. Y cuando un plan económico prescinde de la moneda, pierde una enorme herramienta para poder trabajar. Y entonces se generó un enorme retraso cambiario que determinó el cierre de muchas industrias y la pérdida de muchos empleos. Y el enojo de los argentinos. Y así un día los argentinos se enojaron en el medio de toda esa crisis y votaron a un proyecto que fue el proyecto de la Alianza, una suerte de coalición de sectores progresistas y radicales, que al cabo de 2 años nos dejó en el peor de los mundos. Y después vino el default, y cuando vino primero la salida de la convertibilidad y el default, los argentinos creíamos estar en el peor de los mundos. La pobreza había subido al 57%, la desocupación al 25%. Le debíamos al mundo un PBI medio. Todos los organismos de crédito internacional habían cerrado sus puertas para nosotros. Y allí llegamos con Néstor Kirchner en el año 2003. Yo era su jefe de gabinete. Y empezamos otra vez. No nosotros, la Argentina. Y otra vez nos pusimos de pie. Y creamos 4,5 millones de empleos, salimos del default, le pagamos toda la deuda a los organismos a los que le debíamos dinero. La Argentina empezó a crecer a un ritmo del 8% anual. Tuvimos durante los 5 años que gobernamos superávit fiscal y comercial. Nos fue muy bien. Y después vino Cristina. Y Cristina empezó en un momento más difícil porque a Cristina le tocó gobernar con las hipotecas subprime en crisis, con la crisis de Lehman Brothers. Le comentaba a Merkel la otra noche, la crisis de Lehman Brothers en Europa golpeó mucho, pero no saben lo que golpeó en el sur. Golpeó mucho más, porque ahí, como diría Benedetti, es donde se termina el mundo. Y cuesta mucho sobrevivir allí. Sin embargo, nos volvimos a recuperar con muchas dificultades. Convivimos con la inflación, con la evasión de divisas y dejamos a Macri un país con 3 problemas.
Los 3 problemas Macri los profundizó y no saben cuántos otros problemas nos trajo. Pero nos volvemos a levantar y nos vamos a volver a levantar. No me pregunten cómo hacemos, porque la verdad no lo entiendo, pero lo hacemos. Acá el amigo mexicano me contaba que trabajó algunos años con Marco Aurelio García. Marco Aurelio era un gran pensador de la izquierda latinoamericana, que era el asesor de Lula en cuestiones internacionales. Cuando éramos gobierno con Néstor, se generó un problema, que fue que Evo Morales había nacionalizado el petróleo y el gas. Y esto había enojado mucho a los brasileros, porque lo que habían nacionalizado era Petrobras, que era de los brasileros. Y entonces tuvimos que hacer una reunión urgente del Mercosur para ver cómo hacíamos para sobrellevar el tema. Y empezó muy mal la reunión, con un Lula muy demandante y un Evo muy firme en su posición. Y entonces Néstor dijo, miren, yo propongo hacer un cuarto intermedio antes que el Mercosur termine hoy. Entonces hagamos un cuarto intermedio, calmemos los ánimos, veamos cómo seguimos. Y bueno, y así lo hicimos. Pasamos a un cuarto intermedio y Néstor me dijo, anda a verlo a Evo y decirle a Evo que ayude un poco. Entonces allí me fui a verlo a Evo, me fui caminando hasta un lugar del salón donde estaba Evo solito y le digo, presidente, ¿cómo le va? Hola Alberto, me dice, antes que nada, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es que hicieron ustedes para salir de la deuda externa? Entonces yo le dije, bueno, es un tema largo, presidente, le digo, porque era de lo último que quería hablarle a Evo, ustedes se darán cuenta, ¿no? Pero Evo era más vivo que yo, se la vio venir y me preguntó algo que no tenía nada que ver con el problema que estábamos teniendo. Y entonces le digo, es un tema largo, presidente, porque... No, pero es que a mí me interesa mucho, me dice Evo. En eso llega Marco Aurelio García, que se ve que Lula le había mandado lo mismo que me había mandado hacer a mí Néstor. Y entonces nos abraza Marco Aurelio, que siempre es tan afectuoso, y dicen, ¿cómo van mis amigos? Y entonces yo le digo, yo estoy acá tratando, me está pidiendo el presidente Evo que le explique cómo salimos de la deuda externa. Y entonces lo mira así con cara seria y le dice, no, Evo, eso no se pregunta. Nunca sigas el ejemplo de Argentina. Bueno, me dijo eso, la verdad no me cayó bien. Que ahí tenía muchas ganas de contar lo que habíamos hecho con la deuda externa. Y entonces le digo, no, pero ¿por qué? No, dice, bueno, no, nunca sigas el ejemplo de Argentina. Argentina es un país muy raro, dijo. Es muy raro, dice. Mirá, te voy a contar. Yo ahí estaba en silencio, era muy amigo de Marco Aurelio, pero me estaba empezando a molestar lo que estaba haciendo. Y entonces dice, mirá, Evo, la realidad es que los argentinos son personas muy raras. Dice. Son unos tipos, hombres, mujeres, personas, son personas que están al pie de la montaña. Y un día se les ocurre subir a la montaña. Y suben y trepan, y suben y trepan. Cuando llegan a lo más alto, ¿sabés lo que hacen? Se paran en la cornisa del precipicio y saltan. Saltan, dice. Entonces vos los ves caer, dice, todos los vemos caer y decimos, bueno, estos tipos se murieron. Se murieron. Entonces no... Todos pensamos que no tienen solución. Pero no me preguntes cómo hacen, dice. Porque la realidad es que al ratito los ves levantarse, sacarse el polvo, acomodarse la ropa, y ¿sabes lo que hacen? Vuelven a subir la montaña, a trepar la montaña, llegan a lo más alto, se paran en el precipicio y vuelven a saltar. La verdad es que ellos, no sé por qué ocurre, pero siempre se salvan. Vos no lo intentes, porque en la primera caída se mueren los bolivianos. La anécdota siempre la cuento, porque tenía bastante razón. La verdad, los argentinos 1000 veces vivimos esa experiencia. Y yo
cuando le hablaba en la campaña a los electores, les decía, espero que esta haya sido la última vez que saltamos y que no volvamos a saltar más, porque lo que es cierto es que en cada salto hay millones de argentinos que sufren. No sé si se mueren, pero sufren. Y la verdad que no es un milagro. Tenemos un pueblo hermoso. Es eso. Por eso nos levantamos. Porque tenemos un pueblo único. Y nuestro pueblo es único porque conoció lo que ningún otro pueblo de América Latina conoció, que son derechos. Derechos. Nuestros trabajadores tienen derechos. Nuestros maestros tienen derechos. Nuestros hijos tienen derechos de ser educados en la educación pública. Nuestros enfermos tienen derecho a ser atendidos en los hospitales. Fuimos una sociedad única en América Latina porque crecimos dando derechos. Y ahora resulta que el capitalismo me dice que para arreglar la sociedad lo que tengo que hacer es quitárselos. Es para que lo pensemos. Algo no está bien. Nos hicimos fuertes con la educación pública. Nos hicimos fuertes dándole derechos a los que trabajen. Nos hicimos fuertes dando salud a los viejos. Y ahora tenemos que quitar todo eso. Algo no anda bien. Yo estoy seguro que una sociedad que le quita derechos a su gente, un gobierno que le quita derechos a su gente, es un gobierno que retrocede a esa sociedad, hace retroceder a esa sociedad. Por lo tanto, el secreto es ver cómo seguimos garantizando derechos a nuestra gente, para que nuestra gente encuentre posibilidades de desarrollo. Hacerlo con racionalidad, con sensatez. No se trata de imprimir y gastar plata. Se trata de hacerlo bien, de corregir los sistemas impositivos para que los que más tienen pongan más dinero en favor de los que menos tienen. Y nunca olvidar aquello de lo que hablaba Alfonsín. Alfonsín hablaba siempre, yo trabajé con él, guardo un cariño entrañable por él. Decía siempre, tenemos que tener la ética de la solidaridad. La política tiene que siempre tener la ética de la solidaridad. No se trata de permitir el cuentapropismo o de permitir la meritocracia, porque no es verdad que la meritocracia existe. Para algunos es más fácil avanzar que para otros. Nos partimos todos del mismo lado. Y allí es donde está la ética de la solidaridad de la política que nunca debemos olvidar. Y eso es lo que más necesita la América Latina del presente. Volver a desarrollar una política solidaria que saque a los sectores más postergados de la postergación y distribuya los ingresos con criterios de mayor igualdad. No es difícil, es cuestión de decidirnos. Piénsenlo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas y a todos, y en particular al presidente Fernández por estas palabras. Me parece muy importante lo que pudo mencionar de la historia de Argentina, de América Latina, y ese es un punto fundamental para nosotros. En la institución, como ve, tenemos a muchos estudiantes argentinos, pero también de América Latina, y hemos intentado durante estos últimos años desarrollar los vínculos de nuestra universidad con esta región. Entonces me parece muy importante su presencia y le quería de nuevo darle las gracias. Antes de darle la palabra a las y los estudiantes de Sciences Po hasta las 18:50, le voy a hacer dos preguntas y después le daremos la palabra a los estudiantes para esta sesión de preguntas y respuestas.
La primera es si pudiera detallar más uno de los puntos que mencionó en su presentación, que es este plan contra el hambre. Me parece que es un punto fundamental porque, como lo mencionó, 40% de los argentinos viven hoy en situación de pobreza. ¿Y qué implica para usted y cuál va a ser el peso político que le quiere dar a esta política de lucha contra el hambre? A ver, en realidad mi planteo sobre el hambre no es un planteo del gobierno. Nosotros llamamos a todos los sectores de la sociedad a organizar un plan para luchar contra el hambre. Yo no tengo ningún deseo de que sea el triunfo de mi gobierno bajar el hambre de la gente. El deseo que tengo es vivir en una sociedad que se preocupó por terminar el hambre de sus semejantes. Ese es el deseo que tengo. Lo que quiero es que los argentinos, las argentinas, les argentines, que todos sepamos que tenemos la obligación de terminar con el hambre de nuestros compatriotas. El plan es un plan relativamente simple. Es un plan que le entrega una tarjeta de crédito a los sectores más carenciados, según tengan 1 o 2 hijos o más, distinta es la suma. Y con esa tarjeta, en esa tarjeta se acredita X cantidad de dinero y con ese dinero se pueden hacer compras solo de alimentos. Solo de alimentos. Si ustedes ven, entre el año 2015 y el año 2019, en Argentina cayeron alimentos básicos. Por ejemplo, el consumo de leche cayó un 30%. El consumo de pan cayó otro tanto. No es que cayó el consumo de champán, cayó el consumo de leche y de pan. Eso es lo que tiene que alarmarnos. Lo que nosotros vimos, tiene un mes de vida este programa, es que precisamente la mayor cantidad de compras está en lácteos, en leche, en yogures, en quesos, algo que no podían comprar porque no tenían cómo hacerlo y que es central para el desarrollo de un niño. Ustedes saben que la capacidad intelectual de una persona está absolutamente determinada por el modo como se alimenta en sus primeros años de vida. Si en esos primeros años de vida no se alimenta adecuadamente, no recibe las proteínas adecuadas, esa persona va a tener problemas de comprensión por el resto de su vida. Y por lo tanto, para nosotros garantizar que el recién nacido y el que tenga hasta 5 años de edad tenga la alimentación mínima y necesaria, es central. Porque además vivimos en un tiempo en donde el conocimiento es lo que hace rico a las sociedades. América Latina lo sabe. Tiene todo lo que les dije que tiene, pero no ha desarrollado la ciencia y la tecnología para poder extraer solo esos minerales o esos recursos. Y entonces siempre terminan recurriendo a otros que sí desarrollaron la inteligencia necesaria como para poder explotarlos. ¿Nunca se preguntaron por qué Angola, Nigeria, Arabia nadan en lagos de petróleo y sin embargo son tan pobres? Porque no desarrollaron el conocimiento como sociedad. Y el gran desafío de este tiempo es el conocimiento, es el saber, es el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Y para que eso ocurra, lo primero que tenemos que hacer es garantizar que nuestros niños tengan la capacidad necesaria en términos alimentarios como para que no se frustre su capacidad intelectual. Ese es el sentido del plan. Tiene un mes de vida. Estamos contentos de cómo está funcionando. Todavía falta llegar a todo el país, pero estamos muy animados. Muchas gracias, presidente. Y la segunda pregunta tiene que ver con un punto, me parece, central para el anfiteatro, lo escuchamos, es el tema de la despenalización y la legalización del aborto. Si usted quisiera profundizar sobre eso también. En la Argentina, el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto, pero donde todos sabemos que el aborto existe. ¿Cuál es el problema de que exista un delito de aborto?
El problema es que todo aborto se vuelve clandestino. Y en la clandestinidad el riesgo de vida y el riesgo de salud de la mujer se potencia. Entonces, el problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quien practica el aborto. Si es de una clase social alta, seguramente practicará el aborto en un centro de salud adecuado, con condiciones de asepsia adecuadas, y el certificado médico dirá que tuvo un aborto espontáneo y su salud estará absolutamente garantizada. Pero si estamos en presencia de una mujer sin recursos, toda su vida corre peligro. Y si zafa su vida, corre el riesgo de quedar infértil o de sufrir lesiones internas que la dañen mucho. La discusión del aborto para mí es parte de la discusión hipócrita que históricamente tiene la Argentina cada tanto. Durante años debatimos si la persona divorciada se podía volver a casar. Y era una discusión, yo soy hijo de una madre divorciada que reconstruyó una familia. Y la verdad mi familia es la que reconstruyó a mi mamá. Mi padre es el segundo marido de mi mamá, no mi papá biológico, así lo llamo. Ya no vive, lamentablemente. Pero yo me acuerdo que yo era chiquito y las personas divorciadas no podían volver a casarse. Mi mamá era divorciada, conoció a Carlos, Carlos era divorciado, nunca mi mamá y Carlos se pudieron casar. Y mi mamá vivía atormentada, porque sentía que estaba en pecado con la iglesia. Entonces me acuerdo que me mandaba al colegio, siempre cuento la misma anécdota, y me decía, si te llegan a preguntar por mi estado civil, decí que estoy casada vía México. Yo repetía, parecía en México ya existía el divorcio y entonces decían que efectivamente hacías como un trámite consular que decían que en México te reconocían que estabas casado. Pero para la ley argentina no servía absolutamente para nada. Un día vino Alfonsín y propuso legalizar absolutamente el divorcio vincular y permitir un segundo matrimonio. Y fue un debate insufrible, insufrible. La cuestión es que salió la ley, mi mamá y Carlos se casaron y los 3 hijos fuimos testigos del casamiento. Y yo siempre me pregunté, ¿para qué discutimos durante 20 años esto? ¿Para qué? Bueno, yo siento que con el aborto pasa algo parecido. Hay quien siente que legalizar el aborto lo vuelve obligatorio. Y no es obligatorio para nadie. No es obligatorio para nadie. Y lo que sí es un tema que debemos resolver desde el mundo de la salud pública. Porque lo que no podemos es poner en riesgo la salud de la mujer que decide abortar. Y eso yo no vivo en paz con mi conciencia, sabiendo que una mujer tal vez necesita practicarse un aborto, no tiene las condiciones de asepsia para pagar, no tiene las condiciones económicas para pagar ese aborto y termina en manos de un curandero que con una aguja la termina lastimando y a veces matando. Perdónenme, pero la hipocresía nunca se llevó bien conmigo. Por eso es que he propuesto, y lo voy a hacer, mandar una ley que termine con la despenalización del aborto y permita la atención de cualquier aborto en un centro público. Bueno, muchas gracias, presidente. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de las y los estudiantes de Sciences Po. Entonces, le voy a pedir a los estudiantes que se levanten y que se hagan una fila atrás de cada uno de los micrófonos que están ya instalados. Vamos a tomar una ronda de entre 3 y 4 preguntas para que las responda el presidente. Le recuerdo las reglas de esta institución. Son muy simples. Ustedes están libres de preguntar lo que quieran. Ningún tema está prohibido. Las únicas 3 cosas que sí están prohibidas son hacer comentarios racistas, homofóbicos o lesivos a cualquier religión. A partir de ahí,
la expresión es libre. Entonces empezamos por el lado izquierdo, por favor. Y si se pueden presentar también. Muchísimas gracias por su conferencia. Yo me llamo Malena, soy argentina, estudiante en Sciences Po. Y tengo la pregunta siguiente. Ayer Axel Kicillof anunció que finalmente hará frente al pago de los 250 millones de dólares para evitar que la provincia de Buenos Aires caiga en default. Por un lado, la decisión de no pagar no habría agradado mucho al FMI, pero por otro lado habría enviado una señal fuerte con relación a la determinación de Argentina en su negociación de la deuda. Así que mi pregunta es qué precedente establece esta decisión y qué influencia puede tener para la negociación de la deuda nacional. Gracias. Déjame contestarla porque espero que no me pregunten solo de economía. Entonces prefiero terminar esto rápidamente. Mirá, hay momentos en donde uno gobernando enfrenta dilemas. Y había un dilema. ¿Qué mensaje estoy dando pagando? Porque la verdad es que la deuda argentina es insostenible y es imposible de pagar en estos términos. Ahora estamos iniciando un proceso de conversación y de discusión. Y no queríamos que nadie piense que estamos condicionando ese proceso de discusión. Por eso, con Axel coincidimos en que pague. Pero que pague no quiere decir que estamos en condiciones de pagar. Quiere decir que no estamos tomando una decisión unilateral antes de sentarnos a discutir con los acreedores. Los acreedores deben saber que la Argentina está impedida de cumplir sus obligaciones y que, por lo tanto, necesita reordenar esa deuda en acuerdo con el fondo y en acuerdo con los acreedores. Aquí. Buenas noches, señor presidente. Antes que nada, gracias por la oportunidad de hacer esta pregunta. Yo estoy haciendo trampa porque en realidad soy exalumno de la universidad y nobleza obliga. Le tengo que confesar que hasta el 10 de diciembre trabajé en el gobierno anterior. Pero bueno, como usted dijo, es parte del debate y agradezco mucho la posibilidad de hacerle esta pregunta. La verdad, lo valoro mucho. Usted ponderó en las últimas horas el liderazgo y el temperamento del presidente Emmanuel Macron. Yo le quería comentar muy brevemente una anécdota. Yo me gradué acá hace exactamente 6 años y el presidente Macron en ese mismo escenario se paró frente a nosotros y dijo algo que a mí siempre me marcó. Dijo, en política, cuando les digan que algo siempre se hizo de una manera, porque siempre se hizo de una manera, rechacen esa inercia mediocre y hagan todo lo que puedan para cambiarlo. Y a mí, en mi vida, lo que me desvela es pensar cuál es la inercia mediocre en la Argentina. Y eso es lo que le quiero preguntar. Y si usted me dice que es la desigualdad y la pobreza, permitirme preguntarle, teniendo en cuenta que en los últimos 100 años muchas décadas fueron gobernadas por el partido al que usted pertenece, ¿qué responsabilidad le cabe al peronismo y qué rasgos del peronismo pueden haber contribuido a esa inercia mediocre? Y una vez que los identifique, ¿qué va a cambiar usted de esos rasgos para ser distinto de algunos predecesores? Muchísimas gracias de vuelta por la oportunidad, lo valoro de verdad. No, muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Jan. Jan, en verdad hiciste como 5 preguntas. Estoy tratando de acordarme cuáles eran. Mira, lo que dice Macron es bastante cierto. Es bastante cierto. En derecho penal, nosotros somos hijos de un catedrático español que el franquismo mandó al exilio a la Argentina y nosotros lo aprovechamos mucho. Se llamaba Luis Jiménez de Azúa. Luis Jiménez de Azúa decía que la jurisprudencia, que es el arte entre comillas, es la decisión de los jueces de utilizar fallos precedentes para fundar los propios, suele ser muy nociva, porque ocurre que uno dice una estupidez y todos la repiten, invocándola. Con lo cual, yo creo que si lo que quiso decir Macron es no repitan, porque repitiendo por ahí sacan los mismos resultados solamente por repetir, creo que tiene razón. Creo que tiene razón. La Argentina, el mayor problema que tiene a veces es el encierro en los dogmas. Creo que ese es el mayor problema que tiene. Pues la verdad es que el macrismo gobernó con dogmas y en los hechos terminó haciendo todo lo contrario de lo que los dogmas le recomendaban. Y hubiera sido mucho mejor manejar la realidad y tratar de corregirla despegándose de esos dogmas. Porque además en materia económica, los dogmas son muy nocivos. Son muy nocivos. No es verdad que la libertad plena te resuelve todos los problemas. A veces te trae muchos problemas la libertad de los mercados. No es verdad. Y las grandes potencias que se han desarrollado regulan mucho el funcionamiento de los mercados, tratando de que eso funcione bien.
Una vez me dijo el vicepresidente de Uruguay, que fue durante muchos años ministro de Economía de Uruguay, que manejar un ministerio de Economía en América Latina es como manejar un taller de autos. Entran 2 autos al taller que tienen problemas de carburación, pero para desarmar el primer carburador necesitas una llave de 4 pulgadas y para desarmar el otro necesitas una llave de 8. No hay una llave que resuelva desarmar el carburador. Hay muchas. Y en cada ocasión tenés que buscar la que más te sirve. Si vos me decís, el peronismo tuvo algunas culpas de lo que le pasó a la Argentina, pero muchas más culpas tuvieron los que no fueron peronistas, con toda franqueza te lo digo. Porque siempre venimos a resolver los problemas que dejaron. Nosotros somos expertos en resolver los problemas que dejan. Y la verdad, te estoy conociendo hoy y no quiero contradecirte, no hablaría bien de mí, pero créeme que nos hemos cansado de resolver problemas que otros dejaron. Si vos me decís qué quisiera yo aportar para el futuro, es darnos cuenta que la política, bueno, muchos de ustedes son estudiantes de ciencias políticas, ¿sí? Sí. Si yo les preguntara a ustedes qué es la política, me darían algunas de las definiciones más conocidas. Desde la maquiavélica, que decía que es el arte de lo posible, injustamente reducida y atribuida a Maquiavelo, a cualquier otra. Pero yo he aprendido que la política es el arte de administrar la realidad, simplemente. Y según administres la realidad, sos lo que sos. Si sos un conservador, querés que la realidad no cambie. De eso se habla Macron, creo yo. Si sos un revolucionario, tirás la realidad por la ventana y empezás a construir otra. Y si sos lo que soy yo, querés cambiar la realidad con las reglas establecidas. A nosotros nos llaman reformistas. Yo soy eso, un reformista. No quiero tirar instituciones por la ventana. Quiero cambiar la Argentina con las instituciones que existen. Y creo que ya a esta altura, Ian, no tiene mucho sentido saber quién tiene más culpas. Lo único que vos y yo tenemos que preocuparnos es que hay un 40% de argentinos que padecen. Pensemos en ellos. El resto, vos pensás lo que pensás, yo pienso lo que pienso, pero al 40% de argentinos que están bajo la pobreza no le estamos resolviendo nada. Gracias, Ian. Buenas noches, gracias por su discurso. En todo caso, le deseo para sus próximos 4 años lo mejor, sobre todo para su país también. El tema de la presentación es las relaciones entre América Latina. Escogemos en menos de 2 meses al presidente de la OEA, una persona que supongo que tanto como usted como yo no apreciamos mucho, quizás sea la palabra, y sobre todo que la nueva presidencia de la CELAC pasa a México también. Mi pregunta concisa: ¿cuáles serán sus primeras 2 acciones, o a corto plazo al menos, para fomentar las relaciones entre estados en un contexto muy desfavorable? Brasil, Chile, Estados Unidos, presidentes con ideologías creo diferentes a las suyas. ¿Qué serían como esas acciones rápidas que a usted le gustaría implementar, sabiendo que tiene también problemas internos graves por resolver? ¿Sos mexicano o no? No, de Honduras y me llamo Esteban, perdón. Hondureño. ¿Y qué dijiste? Y también hice trampa porque soy exalumno también. Bueno, está muy bien, está bien. La estadística dice que el 66% de los que preguntan son egresados. No, lo que digo es esto. ¿Tu nombre era? Esteban. Esteban. Mirá, yo he sido amigo de Almagro. Lo conozco hace muchos años. Pero creo que su gestión en la OEA fue espantosa, sinceramente. Y aquello que estaba llamado a resolver, no solamente no lo resolvió, sino que complicó todo el escenario. Me parece que la OEA necesita un mejor futuro. Ahora, la verdad es que a mí no me preocupa llevarme bien con los que piensan igual que yo. Y menos si los que piensan distinto a mí han sido elegidos por sus pueblos. ¿Quién soy yo para elegir? Trump es un presidente legítimamente elegido, como es Piñera, como es Duque. ¿Quién soy yo para decidir
llevarme bien solo con los que piensan como yo. Yo en todo caso trataré de hablar con ellos para convencerlos, que es parte de la acción de la política. Y yo realmente lo que quiero es una América Latina unida, porque ahí nos fortalecemos para enfrentar los desafíos de la globalización. Todos separados nos va peor, está claro que nos va peor, está visto que nos va peor. Ahora, esto es hacer política, y parte de la política es convencer al otro. Bueno, tenemos que hablar, tenemos que discutir, tenemos que respetarnos. Tenemos que respetarnos. Nunca va a haber una América Latina con univocidad en el pensamiento, nunca, nunca. Pero eso no debe ser un problema. Lo que siempre debe haber es una América Latina democrática y respetar la democracia y respetar los procesos institucionales. Eso sí, por eso me preocupa tanto lo que pasa en Bolivia hoy en día. Eso sí, pero yo hablar y tratar de buscar puntos en común para que mi país avance, hablo con todos, no le pregunto cómo piensan. Y menos si han sido elegidos democráticamente. Gracias. Bueno, una última pregunta allá arriba, pero muy, muy breve porque ya tenemos que irnos, lamentablemente. Hola. Buenas noches, señor presidente. Me llamo María Cristina y quisiera saber específicamente sobre sus políticas económicas. ¿Cómo piensa relanzar la economía argentina en este momento para poder financiar sus políticas redistributivas? Muchas gracias. Gracias, María Cristina. Mirá, el día 12, en el Congreso Nacional, el ministro de Economía va a explicar todo lo necesario para que todos entiendan de qué se trata la necesidad de hacer sostenible la deuda. Hacer sostenible la deuda quiere decir darle tiempo a la Argentina para que vuelva a crecer y pueda volver a pagar. Quiere decir esto. Ese es el punto de arranque del plan que nosotros hemos hecho. No es verdad que no tenemos un plan. Es verdad que no lo contamos. Y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Y contarlo también sería descubrir las cartas. Estamos jugando al póker y no con chicos. Entonces, tenemos que hacerlo bien, con inteligencia. Pero el plan es básicamente volver a poner en funcionamiento la economía argentina. En todos los países que visité, me reuní con empresarios que invierten en Argentina. Les pedí que confíen en el país, que sigan invirtiendo, que sigan produciendo, que sigan generando trabajo. Y ese es el único mecanismo que yo conozco para desarrollar una sociedad, ningún otro. Sobre esa base construiremos la riqueza pública de los ingresos públicos que correspondan para poder ayudar a los sectores más necesitados. Pero tampoco quiero que la solución sea la eterna ayuda a los sectores más necesitados. Lo que yo necesito es que esos sectores trabajen y puedan generar su propia fuente de ingresos. Y eso hay que hacerlo invirtiendo y dando trabajo. Así que después del 12, lee los diarios argentinos que vas a empezar a tener indicios. Gracias, María Cristina. Muchas gracias, presidente, y le pido que den un gran aplauso al presidente.